Bien, en esta oportunidad vamos a estar viendo el tema de la planificación estratégica y específicamente nos vamos a enfocar en algunos conceptos generales. No todos, pero sí algunos importantes que vamos a requerir para poder desarrollar el curso. Algunos conceptos fundamentales de administración estratégica. Bien, vamos a estar viendo en esta parte de la exposición qué es planificación, o sea, el concepto de planificación. También vamos a estar viendo los elementos de la planificación. También vamos a estar viendo la importancia de la planificación y también vamos a estar viendo los principios de la planificación. Es importante tener estos conocimientos previos para luego poder ya adentrarnos a la administración, a la planificación en sí. Bien, vamos entonces a ver el primer punto. Concepto de planificación. Planificación es el proceso mediante el cual se establecen los objetivos de una organización y se definen los cursos de acción que permitan el logro de los mismos. Explicamos un momentito. La planificación es un proceso, como hemos dicho anteriormente, y a su vez forma el primer paso del ciclo administrativo. Hemos dicho que la administración como tal consta de 4 pasos, que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Y justamente la planificación es el primer elemento o el primer paso del proceso administrativo. A su vez, cuando ya nos enfocamos solamente en la planificación como tal también es un proceso que generalmente tiene 2 grandes elementos o 2 grandes partes. Una de ellas es la definición o establecimiento de objetivos. Entonces, cuando hablamos de planificación o de planificar, nosotros estamos viendo este aspecto importante, es establecer objetivos. Ese es medular, esencial en todo trabajo de planificación. Definir los objetivos. Y la otra cara de la moneda de la planificación es definir los cursos de acción. O sea, no basta con establecer los objetivos. No es suficiente definir a dónde quiero llegar, sino también en la planificación se determina cuál es el curso de acción para lograr esa meta. Entonces, esos son los 2 elementos fundamentales de toda planificación. Establecer objetivos, definir bien la meta y, número 2, es elegir el curso de acción adecuado. ¿Cuál es el camino correcto o el mejor camino que me lleve a la meta? Porque yo puedo determinar una meta, pero para lograr esa meta puede haber más de una alternativa o más de una manera. Entonces yo tengo que saber cuáles son las diferentes opciones y elegir la más correcta. Entonces, podríamos en su forma básica, en su forma elemental, en su forma más sencilla, definir la planificación como un proceso
donde se establecen los objetivos y donde se definen los cursos de acción para el logro de esos objetivos. ¿Se da cuenta usted? Entonces, eso es el concepto de planificación. Y es importante que usted tenga presente esta palabra clave. La planificación es un proceso, o sea, no es algo que se da ya, no es algo de un solo paso. La planificación es un proceso que vamos a estar luego viéndolo con más detalle más adelante. Por otro lado, la planificación tiene que ver mucho con los objetivos. Definir claro a dónde quiero llegar o qué es lo que quiero lograr, pero no solamente eso, sino también implica elegir el curso de acción, ¿no? La alternativa correcta para alcanzar ese objetivo. Luego vamos a estar ya ahondando con más calma en lo que acabamos de explicar. Bien, eso sería el punto número 1, concepto de planificación. Ahora vamos a ver el punto número 2, que se llama principios de la planificación. La planificación tiene principios, es decir, los principios son como guías en el camino o son como lineamientos que me ayudan a poder no desviarme del camino correcto. Los principios se podría decir que son verdades universales que se pueden tener presente a la hora de planificar. Cuando hablamos ya de los principios de la planificación, hablamos en esencia de 4 principios. Son 4 principios fundamentales que tenemos que tener presente cuando vamos a empezar a planificar. Y vamos a ver el primero. A. Principio de factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable. Es inoperante elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse. La planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas de la organización. Vamos a explicar. El principio de factibilidad, como su nombre mismo lo dice, tiene que ver si es factible, si es posible, si es ejecutable o no. A veces al momento de hacer planes y trazar sus objetivos, a veces podemos cometer el error de establecer objetivos demasiado altos que no podemos alcanzar. A veces nos emocionamos y no hemos evaluado bien la situación y de pronto no son muy realistas, muy factibles. Entonces uno tiene que tener presente eso, ¿no? Tampoco debe ser un objetivo que no nos desafíe. Debe haber un equilibrio. No un objetivo tan, tan simple, tan sencillo que no me haga esforzarme, pero tampoco un objetivo demasiado ambicioso que al final me frustre y me descorazone cuando no lo cumple. Vemos en la imagen la mano de una persona que no puede alcanzar la fruta del árbol. Y a veces pasa así. Yo también por experiencia le digo que a veces a fin de año o a principio de año, cuando trazamos nuestros planes y objetivos, a veces nos emocionamos y queremos alcanzar cosas demasiado ambiciosas que no estamos todavía en condiciones y al final nos frustramos cuando no logramos los objetivos. Entonces, el principio de factibilidad me ayuda a ser realista, ¿no? A no ser demasiado ambicioso, ¿no? Porque a veces hay que considerar muchos elementos. Es bueno avanzar de menos a más. Bien, ese es el primer principio. Hay otro principio también, el principio de objetividad. Leemos.
Cuando se planea, es necesario basarse en datos reales, razonamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios. Este principio establece la necesidad de utilizar datos objetivos como estadísticas, cuadros, informes, etc. Explicamos un momento. El principio de objetividad tiene que ver con el asunto de ser precisos a la hora de planificar. Es decir, que tenemos que tener cierta información, ciertos registros, ciertos datos, para poder nosotros hacer un diagnóstico de la situación. A veces no se trata simplemente de decir vamos a hacer esto, aquello y lo otro, o vamos a planificar así, sino tener ciertos documentos sobre las cosas que han pasado. Eso ya estaremos viendo con más detalle luego, pero por ejemplo, ¿no? Si vamos a suponer que somos una empresa, eh, para hacer nuestras proyecciones de ventas o proyecciones de gastos, tendríamos que ver cómo fue las ventas de los últimos meses o los gastos de los últimos años para hacer una proyección y sobre esa base hacer nosotros nuestro presupuesto, ¿no? Igualito también en el tema de las iglesias, es un punto flaco de muchas iglesias que no hay registros de las actividades. Y eso sería importante tenerlo si no lo tenemos. Por ejemplo, registros de asistencias, registros financieros, hacer con todos los datos que se toman, hacer pues informes que nos ayudan a saber cuántos, la tasa de crecimiento de la iglesia, la tasa de bautismos, el número de matrimonios, cuántos son los que están estudiando en la escuela bíblica, cuántos incluso se han ido por diversas razones, en fin, tener información acerca de todo lo que hay, porque eso a la hora de planificar nos va a servir para poder nosotros proyectarnos. Por ejemplo, una iglesia, ¿cómo puede evaluar su crecimiento si no tiene registros, ¿no? Datos? Entonces, a fin de año, una iglesia puede hacer un análisis si ha crecido o ha decrecido. O un ministerio, ¿no? Ya sea de niños, jóvenes, damas, XX. ¿Cuántos miembros tenía cuando empezó el mes de enero? ¿Y cuántos miembros tiene ahora en diciembre al finalizar el año? ¿No? ¿Con cuántos miembros eh, regulares empezó la congregación y con cuántos miembros está terminando? ¿Cuántos creyentes eh, se retiraron o, como dijo alguien por ahí, fueron, eh, abandonaron, ¿no? la congregación? ¿Y cuántos nuevos hay? Entonces, todo eso se tiene que registrar, ¿no? Entonces debe haber un área, un departamento de registro de datos, y esos datos se organizan y se convierten en información. Y la información se organiza y, bueno, se convierte pues en documentos tangibles, ¿no? Que van a servir para poder planificar. Bien, otro principio es el principio de flexibilidad. Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas y que proporcionen nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. ¿Qué significa esto? Como su mismo nombre dice, los planes tienen que ser flexibles, no pueden ser rígidos, porque uno no sabe qué puede pasar en el futuro. Y a veces, si el futuro cambia, a veces también tenemos que hacer ajustes en los planes. Por ejemplo,
¿Quién se iba a imaginar cuando empezaba el año 2020 que iba a haber pues una pandemia que iba a durar casi 2 años? ¿Se acuerdan? El 15 de marzo del año 2020 eh, hubo pues esta pandemia que puso de rodillas al mundo entero y prácticamente el mundo entero se paralizó todo un año y prácticamente parte del segundo año. Entonces, muchos de los planes quedaron en papel y hubo muchas organizaciones, ya sea seculares y eclesiásticas, que tuvieron que reajustarse, ¿no? Como dice, reinventarse, dice el nombre, ¿no? De acuerdo a las condiciones. Entonces, si uno sigue rígido, no, así es el plan y así tiene que ser, entonces está mal. Uno tiene que ver cómo está el futuro y de acuerdo a eso hacer los ajustes. Entonces, no ser rígidos, no decir, bueno, así es, así tiene que ser y punto, no. Uno tiene que siempre ser propenso a hacer los ajustes de acuerdo a cómo cambian los tiempos. Otro principio, el principio de unidad, o mejor dicho, el último principio, dice todos los planes específicos de la organización deben integrarse a un plan general y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que sean consistentes en cuanto a su enfoque y armónico en cuanto al equilibrio e interrelación que debe existir entre estos. El principio de unidad, ya explicando, nos dice que una organización puede tener muchos planes, pero a la larga todos los planes deben estar siempre apuntando hacia un mismo objetivo general, ¿no? Por eso se habla de un plan general de la organización, ¿no? El plan que abarca a todas las áreas de la organización y luego cada departamento o cada área de esa organización también puede tener sus planes, pero que esos planes se ajusten al plan general para que no se apunten diversas direcciones y al final no se logre nada, ¿no? Entonces, ese es el principio de unidad, que todos los planes que hay en una organización apunten a un solo lugar para que no haya malgasto de recursos y para que no haya pues un derroche, ¿no? de todo lo que pueda tener una organización, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, hemos visto 4 principios que nos guían a la hora de planificar. Es bueno tenerlos presentes, ¿no? Hemos visto, uno de ellos pues es el principio de la factibilidad. Todo plan debe ser realizable, realista. Segundo, objetividad debe basarse en información exacta, ¿no? En documentos, en informes que nos puedan ayudar a proyectarnos hacia el futuro. Por último, tercero es la flexibilidad. Si vemos que cambian las circunstancias, podemos hacer algunos retoques o ajustes. Y el último es la unidad. Siempre todos los planes que hay en una organización deben apuntar a un mismo objetivo. Bien, esos son los 4 principios de la administración. Vamos a ver ahora el punto número 3, la importancia de la planificación. ¿Por qué es importante? Leemos, la planificación es importante porque determina con claridad lo que la organización quiere alcanzar. Es como una hoja de ruta que da inicio al proceso administrativo. La planificación es importante al menos por 4 razones. Vamos a explicar antes aquí Imagínese usted una locomotora, un tren, que tiene varios vagones. Si la administración fuera como una locomotora, como un tren, diríamos que la planificación sería el primer vagón, es decir, el vagón que define la dirección, el vagón que tiene el motor y el timón. Entonces, por eso es importante la planificación, es la base de los demás elementos que vendrán. Ahora, la planificación es importante porque es como una hoja de ruta que nos dice
en el tiempo todas las acciones que vamos a seguir, todos los pasos que vamos a tener que dar y todas las actividades que vamos a realizar, ¿no? Entonces uno ya sabe con anticipación todo lo que va a hacer en un periodo determinado. Hay 4 razones por las cuales la planificación es importante y vamos a verlas ahora mismo. A. Proporcionan un sentido de dirección. Leemos. Cuando no existe una meta, las organizaciones suelen avanzar confundidas, reaccionando a los cambios del ambiente sin un sentido claro de lo que quieren lograr en realidad. Al establecer metas, las organizaciones refuerzan su motivación y obtienen una fuente de inspiración que les sirve para superar los obstáculos que inevitablemente se les presentarán. Esto es una gran verdad. Cuando no tenemos claro hacia dónde queremos llegar, muchas veces andamos confundidos, reaccionando de aquí para allá dependiendo de cómo están las circunstancias. No tenemos claro las cosas. Cuando se definen bien las metas, se establece un plan, entonces la gente se motiva y se inspira cuando vengan las dificultades. Es como un barco que está en medio del mar, que sabe a qué puerto quiere llegar. Por más que haya tempestades, por más que las olas más adelante quieran hundir el barco sabe a dónde quiere llegar. Imagínense un barco que sale del puerto y no sabe a dónde ir. Va a ser terrible porque se va a llevar el viento de aquí para allá, ¿sí? Es como también cuando usted quiere llegar a un lugar geográfico, como vemos en la imagen, tenemos ahora pues el Maps, el Waze, que nos ayudan para trazar una ruta. Entonces, qué bueno es saber que uno sabe de dónde salgo y a dónde voy a llegar. Eso es lo que nos proporciona los planes, nos dan un sentido de dirección. Hay otra cosa porque es importante los planes, permiten enfocar nuestros esfuerzos. Leemos. Toda organización cuenta con recursos limitados y una amplísima serie de posibilidades para usarlos. Al elegir una sola meta o una serie de metas relacionadas, establecemos prioridades y nos comprometemos con la forma en que usaremos los recursos limitados. Esto resulta muy importante en el caso de la organización, pues los directivos tienen que coordinar las acciones de muchas personas. Explicamos. Ya hemos dicho que toda organización tiene recursos limitados. Cuando decimos recursos limitados nos referimos, en primer lugar, a los recursos materiales, financieros, recursos tecnológicos y recursos humanos. Lamentablemente, nadie tiene los recursos así en forma de sobra, ¿no? La mayoría de los recursos financieros son bien ajustados, los recursos humanos también, ¿no? No tenemos personas capacitadas, ¿no? De sobra, ¿no? Entonces, si tenemos recursos, si son limitados, hay que saber usarlos, ¿no? De una manera correcta. Y cuando definimos una meta clara, entonces yo ya más o menos sé que no voy a estar de pronto eh, gastando energías o gastando recursos que no me van a llevar a la meta, sino que si algo me va a llevar a esa meta, vale la pena invertir los recursos que tenemos, ya sea humanos, humanos, materiales, económicos y tecnológicos, ¿no? Entonces, eso tiene que tener muy importante, ¿no? Saber enfocar mis esfuerzos, saber dosificar. De nada me vale esforzarme en algo que no tiene nada que ver con la meta trazada. Bien. Otro punto es, guían nuestras decisiones. Hablando de la importancia de las metas, de los planes. Las metas bien definidas darán forma a sus planes a corto y largo plazo y les servirán para tomar muchas decisiones fundamentales. En las organizaciones, las personas deben tomar decisiones que resultan más claras cuando se pregunta, ¿cuál es nuestra meta? ¿Servirá esta acción para acercarnos o para distanciarnos de la meta organizacional? Entonces, otro aspecto importante
de la planificación es que guían nuestras decisiones. Cuando uno tiene claro las metas, entonces las acciones me van a ayudar a, a poder guiar mis pasos. Si yo quiero lograr a tal lugar, entonces sé a qué pasos debo tomar y no debo ir al otro lado. Eso es importante. Y también sirven para evaluar nuestro avance. Una meta bien definida se convierte en parámetro de los resultados y permite evaluar los avances logrados. Por tanto, las metas forman parte esencial del control, es decir, el proceso para asegurarse de que los actos se ajustan a las metas y los planes elaborados para alcanzarlas. Si descubrimos que nos estamos alejando de un curso, o si surgen contingencias inesperadas, podemos tomar medidas correctivas modificando nuestro plan. Explicamos. Cuando nosotros tenemos un plan bien elaborado, una meta bien definida, entonces nosotros podemos luego evaluar los avances. O sea, podemos mirar hacia atrás y ver si todo lo que hemos hecho está en función a los planes que hemos establecido. Podemos evaluarlo. Si nosotros no planificamos, no establecemos metas, va a ser bien difícil evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a controlar? Si no hemos definido ni una meta, no hemos establecido un plan. Pero cuando yo hago un plan, entonces yo en el futuro luego puedo evaluar. A fin de año evalúo lo que me tracé. ¿Logré o no logré lo que me propuse en enero? ¿No? Y eso es importante, ¿no? La evaluación tiene que ver mucho con la planificación. La evaluación como sinónimo de control. Bien, entonces ya hemos visto 4 cosas por qué es importante la planificación. Ahora vamos a ver los elementos de la planificación. En el proceso de planificación intervienen una serie de elementos que dibujan y dan forma a la organización, a lo que la organización quiere lograr. Estos elementos determinan el plan final que guiará el sendero de la organización. Estos elementos son. Entonces, toda planificación involucra varios pasos o elementos y vamos a estar viendo. Por ejemplo, uno de ellos es la misión. La misión de una organización describe lo que ella hace, o sea, sus funciones. Es un objeto, razón de ser de la organización. Entonces, ese es el punto central de toda organización. ¿Cuál es su misión? O sea, ¿cuál es su lugar aquí en la Tierra? ¿No? ¿Cuál es su papel, su función? ¿No? ¿Qué es lo que hace en realidad? Eso es importante que toda organización sepa, su misión. Otro elemento son las metas. Las metas son los fines generales de la organización. Parten y se desglosan de la misión. Son establecidas por la alta dirección y son de largo plazo. Bueno, las metas tienen que ver con fines, pero son fines generales, no son específicos, son generales porque abarcan de pronto varias cosas. Ahora, los objetivos son los resultados que la organización desea alcanzar en un periodo determinado. Son específicos, medibles y con límites de tiempo precisos. Pueden ser de corto o largo plazo. Aquí hay un punto que quisiera señalar. Mientras que las metas tienen que ver con generalidades o con fines que abarcan la totalidad de la organización, los objetivos son mucho más precisos, mucho más específicos, siempre son medibles o cuantificables, o sea que se pueden contar o medir, y siempre tienen límites de tiempo bien precisos, o sea, tienen un periodo de caducidad. Ahora, los objetivos pueden ser de corto plazo o de largo plazo. Entonces, eso es importante tener presente la diferencia de metas y objetivos. Ya más adelante vamos a estar un poquito ahondando en ello. Bien, con respecto al ambiente externo, este es otro elemento. El ambiente externo está formado por todos los elementos y variables fuera de la organización, pero que influyen sobre ella. Abarcan tanto las amenazas como las oportunidades que tiene la organización. Entonces nosotros vemos que aquí
vamos a suponer que es la organización, y en el ambiente externo, o sea, lo que está fuera de ella, no adentro, tienen que haber varias variables o elementos que de una u otra manera influyen en la organización. Entonces, esos elementos también son importantes tenerlos presentes. Bien, ahora vamos a ver el ambiente interno. El ambiente interno de la organización describe todos los elementos y variables que se encuentran dentro de la misma y sobre la cual se tiene un importante poder de definición. Abarcan tanto las debilidades como las fortalezas que tiene la organización. Cuando nosotros estuvimos hablando hace un rato del ambiente externo, hablamos de todas aquellas cosas o variables o factores que están fuera de la organización y que tienen cierta influencia en la organización. La organización no tiene mucha incidencia en ello, o sea, como que no tiene mucho poder sobre ellos. Pero cuando hablamos del ambiente interno, estamos hablando de todas las cosas que están dentro de la organización. Puede ser el recurso del personal, puede ser el recurso material, infraestructura, la tecnología, en fin, las finanzas, X, todo lo que está dentro. Ahí sí tiene mucho que ver la organización. Y cuando hablamos del ambiente interno, estamos hablando de dos aspectos: las debilidades que puede haber dentro de la organización, así como de sus fortalezas. Eso es importante tenerlo presente. Otra cosa que también podemos ver nosotros como elementos de la planificación son los cursos de acción. Constituyen las diferentes alternativas a seguir para el logro de las metas y objetivos de la organización. Los cursos de acción son opciones con características específicas que involucran una serie de acciones. Cuando hablamos de cursos de acción, estamos hablando de las diferentes alternativas para lograr las metas. Hemos dicho que la planificación en esencia tiene dos aspectos. Una es establecer objetivos o metas y dos, definir los cursos de acción. Ahora, siempre cuando se traza una meta, no es bueno elegir la primera opción que se nos viene a la mente. Siempre hay que evaluar que debe haber opción A, opción B, opción C, o camino 1, camino 2, camino 3, camino 4. Evaluar cada una de las opciones y elegir la mejor, ¿no? Entonces, los cursos de acción son esos, son una serie de pasos que van de manera secuencial para el logro de esa meta. Entonces, esos son los cursos de acción. Y por último, vamos a ver la estrategia. Es la manera como la organización determina sus metas, define los cursos de acción y asigna los recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando, pues, de la forma como esa organización va a trabajar en todo el proceso de planificación, es decir, la manera como va a establecer sus objetivos, la manera como va a elegir el curso de acción y cómo va a distribuir sus recursos, ¿no? Y es como cuando los soldados en la antigüedad iban a la guerra y tenían su campamento, y en ese campamento, pues, donde estaban los soldados, había el cuartel general, donde estaban, pues, los dirigentes, y sacaban una mesa, y en esa mesa ponían un plano y decían, tenemos que atacar de esta forma, tenemos que cuidar esto, y así, el enemigo tiene esto. Entonces, es todo un plan completo de cómo se va a definir objetivos, cómo se van a elegir los cursos de acción, cómo se van a distribuir, ¿no?, los recursos, en este caso, si es guerreros, ¿no?, los diferentes batallones, en fin. Entonces, así es la estrategia. Y también podríamos decir, cuando se va a jugar un partido de fútbol, ¿no?, ambos equipos tienen 11 jugadores y el director técnico, que es el entrenador, tiene que diseñar una estrategia para poder vencer al otro rival, ¿no? Entonces, si el otro rival es bueno en el toque a ras del piso, entonces el competidor va a querer anular esa capacidad que tiene ese equipo de fútbol. Y le dice, ellos son buenos jugando al ras del piso, en el toque a toque. Entonces,
hay que impedir que ellos puedan tener la pelota en el medio campo para que así le cortemos la capacidad de dar pases. Entonces ya elaboró su estrategia, ¿no? La forma como va a trabajar. Y si hace una buena estrategia, anula al competidor. Y si el director técnico establece una mala estrategia, al final va a ser derrotado. Entonces eso tiene que ver con la estrategia, la manera como uno va a enfrentarse a la competencia o cómo va a enfrentarse a las diferentes adversidades. Bien, eso sería todo con respecto a los elementos de la planificación. Entonces, hemos visto en esta ocasión concepto de planificación, hemos visto principios de planificación, hemos visto la importancia de la planificación y por último hemos visto los elementos de la planificación. Entonces, damos por concluida esta parte de conceptos generales de la administración. Luego vamos a estar viendo otra segunda parte para hablar otros conceptos generales de la planificación.